Bienvenidos nuevamente a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a estar hablando de un tema que viene siendo muy solicitado hace mucho tiempo en el canal, que es la adopción, ¿sí? Cuando hablamos de adopción, y hoy vamos a ir puntualmente a lo que es la adopción en Argentina. Y para esto tenemos una persona que se presta voluntariamente a hablar hoy en el canal y a tantísimas acciones más desde el corazón, desde el amor, desde donde surge esta maternidad siempre. Y ella es Lali Jaime. Hola Lali Jaime, ¿cómo estás? Bienvenida Lali al canal. Hola Meli, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, gracias a vos por prestarte a estar hoy con nosotros y a prestarnos el tiempo de poder hablar de esto, ¿sí? De hablar de adopción. Para nosotros es un tema que hace mucho, mucho tiempo que lo quería tratar en el canal porque además veo que es uno de los temas que más se solicitan, más me piden. Y aunque no lo creas, hay muy poca gente que se anima a hablar de esto y contarnos un poco cómo se tramita la adopción en Argentina, qué pasos hay que seguir, qué cosas hay que tener en cuenta, ¿sí? Contanos un poquito vos, que sos miembro de una asociación o de un grupo, no sé muy bien cómo es. Es un grupo. Nosotros acá en Río Tercero tenemos, el grupo se llama Grupo de Río Tercero, Un Gesto de Amor. Nuestro trabajo es evacuar dudas, hacer andamiajes con las parejas que ya están transitando el camino este largo de la adopción, pero no somos asociación, somos grupos solamente. Bueno, entonces desde ya te agradezco porque estés en este grupo, porque es algo sumamente importante y verás que así como hemos llegado nosotros, seguro que llegan miles de personas pidiendo y solicitando por favor esta ayuda. Me imagino que desde ahí habrá surgido, ¿no? Desde la necesidad de poder aclarar temas. Entonces, vamos a empezar hablando de la adopción en Argentina. Cuando hablamos de adopción, ¿sí? Estamos hablando de la importancia de que estos niños o niñas que están hoy necesitando una familia por los motivos que sea, hay padres y madres que pueden llegar a acceder a ellos. ¿Cómo explicarías tú este camino a la adopción? Bueno, primero y principal, en la Argentina un niño es declarado en adoptabilidad solo cuando se han pasado diferentes etapas desde que es retirado de su hogar, ¿no? Por vulneración de derechos, por abusos, golpes, abandonos. Una vez que ya se cumple todo ese tiempo, se estudia si se puede volver con su familia de origen, perdón, o se declara en adoptabilidad. Una vez que el niño es declarado en adoptabilidad, se busca en los registros de adopción que tiene cada provincia que, si bien los requisitos son más o menos parecidos, cada provincia es autónoma, entonces eh, pide que se renueve cada 2 años, por ejemplo, la inscripción, otros anualmente, como acá en Córdoba, y una vez que se encuentra una familia idónea en cada una de esas listas, se va haciendo un estudio previo. Acá en Córdoba se eligen 5 carpetas para un niño o un grupo de hermanos, entonces se evalúan diferentes aristas y se encuentra la que es idónea para ese niño. Y es allí donde empieza la vinculación recién, que vinculación y adopción no es lo mismo.
Entonces, antes de este primer paso de vinculación, las 5 familias que se eligen para este chico son familias que tienen que residir en la zona. Por ejemplo, estás hablando desde Río Tercero, desde Córdoba. ¿Tienen que ser personas, familias que residan en Córdoba o pueden ser familias que residan en Buenos Aires, que residan en el extranjero? ¿Cómo es esa primer paso que es selección de familias, ¿no? No, la selección de familia es Córdoba, Córdoba provincia, porque está agrupada cada una de las circunscripciones en Córdoba capital. Cuando no se encuentra familia dentro de nuestra provincia, se puede buscar en las provincias vecinas. Acá en Córdoba se trabaja conjuntamente con Santa Fe y La Pampa, internamente. Cuando no se encuentra una familia para ese niño, porque el rango etario donde están anotadas las familias es o más alto o más bajo que de ese niño, se puede hacer una convocatoria pública, que ahí sí puede inscribirse cualquier persona de toda la Argentina, estén o no inscritos dentro del registro de adopción. Y otra cosa, adopciones internacionales, los extranjeros no pueden adoptar en Argentina porque no está firmado el tratado. Tienen que ser personas que residan en Argentina o que sean 5 años por lo argentinos. menos. 5 años Vale, por lo menos de residencia en la Argentina. vale. Si son extranjeros, ¿no? ¿Dos padres o uno de los padres? Te pregunto porque, bueno, como estamos hablando desde España, esto es algo que por ahí surgen, deben haber muchos matrimonios aquí de que uno sea argentino y la pareja española o la pareja alemana y que Sí. por ahí les interese la adopción en Argentina. ¿Tiene que ser uno de los dos argentinos o los dos que residen hace 5 años? Así sería. Uno de los dos argentino o uno de los dos 5 años de residencia en la Argentina. Perfecto. Vale, entonces una vez que se seleccionan estas familias, viene el primer paso que me has dicho, se llama Vinculación. La vinculación. vinculación es cuando la familia pretensa conoce a ese niño, a ese grupo de hermanos o la característica que fuere y siempre con una visita supervisada por psicólogos, asistentes sociales del registro, empiezan las salidas eh, generalmente sea a una plaza, a un parque o a un lugar a almorzar, merendar, cenar. Y cuando este equipo técnico ya ve que la vinculación está encaminada, es positiva, se empiezan a permitir las trasnotadas en el lugar de residencia, porque no te olvides que todo esto que yo estoy hablando se hace en Córdoba capital. Y a lo mejor si viven en el Río Cuarto, que está a 140 kilómetros de Córdoba, eh, por ahí se hace difícil que vayan a dormir todas las noches, ¿no? Siendo en Córdoba es mucho más fácil. Se hace eso. La familia que está vinculándose tiene que estar cerca de ese niño. Entonces, por lo general, estas familias alquilan un departamento o algo cerca para poderse mantener en este contacto, porque la vinculación es muy, muy importante. Y si son niños chiquititos, requieren mucha más atención. Y si son niños mucho más grandes, que son donde yo trabajo más, porque hay mucho más niños después de 8 años para ser adoptados o grupos de hermanos o niños con discapacidades, también requieren de ese tiempito extra de contención, de salida, de juego. Entonces, la vinculación es el paso más importante, para mí ver, es el más importante para que una adopción siga su camino, ¿no? Claro, porque en este momento es donde el niño, aunque sea un bebé, el niño va a crear un lazo con los padres y se va, y me imagino que el trabajador social y demás va a estar ahí observando para ver cómo se va dando ese lazo, ¿no?
algo así sería. Una vez que termina la vinculación, el niño que va a esa familia va con una guarda preadoptiva y ahí tiene seguimiento de todo el equipo técnico, visitas de psicólogos, visitas de asistente social, que son quienes supervisan que esta nueva familia esté siendo bien contenida, ¿no? Tanto los papás como los niños necesitan de esa contención. Esto inclusive en la ciudad ya de residencia, acá ya están en las casas de los chicos, ¿no? Todavía no está la Sí, adopción hecha, pero ya están viviendo con los padres. claro. Antes que empiece la vinculación, algo muy importante acá, no existen patronatos, orfanatos, ni ninguna de esas instituciones. Acá en Córdoba, por ejemplo, se maneja el programa Familia para Familia, que son familias sustitutas, que son aquellas familias muy altruistas, yo no podría hacerlo, que acogen a estos niños durante ese periodo que se está trabajando con la familia de origen hasta que el niño llega a ser declarado en adoptabilidad. Eh, que por ahí son tan importantes porque son los que pasan sus primeras noches, si son bebés son los que le dan la primera mamadera, le cambian los pañales, le cuentan el cuento. Si son niños más grandes son los que los contienen. O sea, muchas veces también existe esta conexión entre familia de acogida y familia adoptiva. No se da siempre, pero no está prohibido por la ley que sigan manteniéndose ese vínculo también entre ellos. Claro, aquí, por ejemplo, en España, cuando averiguamos hacer la adopción acá, vos empezás el camino y te dicen, vos podés elegir ya desde un principio el camino para ser padres adoptivos o el camino para ser familia acogida. En el caso de elegir ser familia acogida, se considera que tú no tienes el derecho a la adopción. No es que decís, bueno, soy familia acogida y después creamos un lazo muy interesante y quiero quedarme con ese niño o esa niña. Es como que no, es un camino u otro, en teoría, ¿no? Acá también, en teoría. ¿Y Ujú. por qué en teoría? Porque hay tiempos que hay que respetar. Hay tiempos Bien. que hay que respetar. La ley dice acá que un niño tiene que estar en un lugar de acogida 180 días, prorrogable a 180 días más. Pasado ese tiempo, se revisa todo, o el niño vuelve a su lugar de origen, a su familia de origen o familia extensa, o a se ha declarado una adoptabilidad para vivir con una familia definitiva. Pero hay veces que los tiempos estos no son los mismos. Los tiempos de la ley no son los mismos que los tiempos reales. Entonces, conozco casos que hacen más de 2 años que están con niños en acogida. Entonces, el vínculo, aunque uno adulto no quiera, se hace. Imagínate para los niños, también es difícil. Pero hay un contrato donde dice que si sos familia del programa Familia para Familia, no podés después decir que querés adoptar a esos niños, salvo algunas excepciones o porque no se consigan eh, familias. Conozco un caso en el cual yo estuve ayudando hace un montón de años, donde una familia se anotó para esa familia de acogimiento de una niña con discapacidad. Después no encontraban papás para esa niña, entonces el paso fue directo, de familia de acogimiento pasando a ser familia adoptiva, pero son casos excepcionales. Claro. Bueno, cuando ya se considera que el lazo se creó, ya este grupo de apoyo de los niños se termina dando la adopción definitiva a las familias, ¿no? Sería así. Claro, una vez que pasa el periodo de la guarda preadoptiva, es allí donde la familia tiene que buscar
asesoramiento de un letrado para iniciar el juicio de adopción. Que aquí, por ejemplo, hay tres tipos de adopciones. Está la adopción plena, la adopción simple y la adopción por integración. El juez es el que después determina si la adopción va a ser plena, simple o simple. Por integración es cuando una pareja tiene un hijo, una de las personas tiene un hijo y su pareja quiere adoptarlo, quiere darle su apellido, como se decía en aquellos años, entonces se hace una adopción por integración. Y la adopción simple es cuando no pierden el vínculo sanguíneo y la plena sí. Por ejemplo, mis hijos los dos son de adopción simple y allí dice que en la partida de nacimiento rectificada dice son hijos de Oscar y Gladys en este caso, ¿no? Que el código reconoce tres tipos de adopción, la plena, la simple o la de integración, como lo que yo te decía recién. Y la adopción plena es irrevocable. La acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o el reconocimiento son admisibles solo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado sin alterar los otros efectos de la adopción. Eso sería lo que es la adopción plena. La adopción plena es irrevocable, la simple es revocable. Así sería la diferencia Claro. solamente. A Y mí lo cuando de la hablamos de simple, lo la... que no me gusta, Perdón, lo perdón. de la No. simple, por ejemplo, lo que por ahí no me gusta de la simple es que eh, si tiene otros hermanos, no va a llevar el mismo apellido de los hermanos. Entonces, recién ahí, a la mayoría de edad, puede pedir tener el apellido de sus papás adoptivos. Eso sería uno de los casos que yo conozco, por ejemplo. Pero bueno, ya te Claro. digo, en cuanto a lo legal, muchos nosotros como grupo no nos manejamos. Y cuando hablamos de una familia que quiera adoptar, aquí siempre, bueno, y en todo el mundo siempre da mucho miedo todo lo que te piden para poder presentarte como familia adoptiva, ¿no? Como familia que quiera adoptar. Entonces, a los padres y a las madres que quieren adoptar un chico, ¿qué le podrías decir de cuáles son los requisitos como fundamentales y cuáles no son? Porque, viste, muchas veces se dice hay que tener, no sé, habitaciones propias, casa propia, no sé, y uno por ahí no tiene Autos todas esas condiciones. últimos modelos, no, y esos son mitos. Claro, Por ejemplo, por eso quería que lo cuentes. acá en Córdoba, por ejemplo, lo importante, lo primordial es, cuando te vas a inscribir, tenés que llevar tu DNI, libreta de familia si son casados, un certificado de convivencia si son convivientes, eh, certificado médico, que no sos deudor alimentario, que no tenés antecedentes delictivos, así, muy básico. Por ahí la gente dice, es muy burocrático, y yo por ahí, le respondo, a un papá biológico no se le puede pedir todos esos requisitos, pero acá se le está tratando de buscar a un niño al cual fueron vulnerados sus derechos, unos papás que no se los vulneren nuevamente. Entonces, tenemos que tener la certeza que esos nuevos papás están en orden y capacitados psicológicamente para poderle dar y brindar lo mínimo indispensable. Por ahí sí te piden una habitación sola para un niño, porque no vas a tener en una habitación 10 criaturas, por ejemplo. Pero no es lo primero que se fijan. Ellos te piden un hogar habitable. No vas a vivir debajo del puente. Yo siempre les digo eso, no vas a vivir debajo del puente y vas a pretender que te den un apto para la adopción de un niño, ¿no? Claro, pero no te piden casa propia, no te piden estas No, condiciones que porque por ahí son. no, cuando nosotros adoptamos a nuestra hija hace 32 años atrás,
alquilábamos y sin embargo no Claro. fue un impedimento eso. Cuando nos anotamos, por ejemplo, mi esposo no trabajaba en relación de dependencia, pero sí le pudieron dar una certificación de trabajo y fue suficiente, nos anotaron igual. Pues Claro. hay muchos mitos dando vueltas dentro de Por la eso quería adopción. hablar contigo. Igual que sí o sí que tienen que tener trabajo padre y madre. O hay mitos que dicen al revés, que solo uno tiene que tener trabajo y el otro tiene que estar 100% en disposición para el chico. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y bueno, vos fíjate que ante la situación global económico, los dos papás tenemos que trabajar. Entonces, sería una casualidad que encontremos que uno solo de ellos esté disponible para la atención del niño. No, no, se pueden trabajar los dos, lo que sí, por ejemplo, tenés que tener un tiempo para estar con esa criatura, ¿no? Claro. Pero siempre tiene que haber un adulto responsable para que haga el cuidado de ese niño, no, no, no es un impedimento que los dos trabajen. Perfecto. O sea que no hay ni un impedimento que los dos trabajen ni que uno solo trabaje. Esto es una cuestión Ni de un- que tengan ingresos suficientes, me imagino, como para poder mantener un chico. Nada más. Exactamente, como para cumplir los derechos que necesita un hijo, ¿no? Lo- los indispensables, salud, educación, vestimenta, eh, medicina. Bueno, acá la salud es pública, entonces si no tenés obra social, lo llevas a, a- a un hospital. Acá en Río Tercero tenemos un centro pediátrico muy, muy importante, cada salita tiene su área de salud, o sea que acá en Río Tercero, por ejemplo, no se da impedimento. Y en Córdoba Capital, bueno, hay miles de hospitales públicos. Entonces, si no tenés obra social, tampoco es un impedimento. Buenísimo. Y ahora, un paso muy importante. Papás y mamás que quieren inscribirse, imagino que también familias monoparentales pueden hacerlo, ¿no? Familias. Monoparentales y homoparentales. Después del nuevo cambio de ley en el 2015, que como ya estaba el matrimonio igualitario, también los matrimonios igualitarios pueden acceder a la inscripción para ser papás. Eso es muy, muy, muy importante. Y entonces estas familias, ¿dónde se inscriben? ¿Cuál es el primer paso que tienen que ir? ¿Dónde es el lugar donde tienen que ir a inscribirse si quieren adoptar un chico en Córdoba? Bueno, en Córdoba, por ejemplo, hay 10 circunscripciones. Acá en Río Tercero se anotan en el tribunal, en el juzgado de Río Tercero, que está en la calle Peñalos. En Córdoba Capital, su sede está en la calle 27 de abril. Y en toda la Argentina, siempre hay que llegarse al lugar, al juzgado más próximo a tu residencia. Si no tenés juzgado en tu ciudad, tenés que buscar la que está cerca de tu departamento. Acá se dividen en departamentos las provincias, entonces siempre encontrás una. Nosotros trabajamos en red con un grupo de Rosario, con otro grupo de Sierras de Córdoba, con Villa María, con Corrientes, con Ushuaia. Entonces, hacemos reuniones. En la época de pandemia aprovechábamos y hacíamos reuniones por Zoom. Tenemos muchos proyectos. Yo acá trabajo mucho con una legisladora cordobesa, por ejemplo, la adhesión de Córdoba a la Dirección Nacional de Registro fue una ley que fue sancionada acá gracias a el grupo de la BULAS, el nuestro, y unos legisladores, entre ellos María Elena Cafarati, que bueno, es mi amiga personal, que hicieron la ley. Y con estos grupos anteriores que yo te comenté, tenemos un grupo que ya está en Cámara de Diputados, que es por la gratuidad en los procesos adoptivos, porque hay que pagar los juicios y son muy caros. Entonces está un poco en stand-by porque primero por la pandemia y después acá estábamos en campañas electorales, entonces
ese tipo de leyes van quedando un poquito hacia atrás, pero las vamos a volver a impulsar, siempre estamos hablando. Yo después te voy a pasar el link porque hay una petición en Change.org para firmar, para que vos la firmes y nos ayudes a que esto se conozca. Y esa es nuestra misión en esta vida, andamiar a las personas que están en proceso, enseñarles que es el derecho del niño a tener una familia y no nuestro derecho. El del adulto es el deseo de maternar o paternar o mapaternar, como decimos nosotros, pero el único que acá tiene derecho es el niño, la niña y el adolescente a tener una familia y hacia ese camino vamos, que los niños que están declarados en adoptabilidad son los niños más grandecitos, grupos de hermanos y niños con alguna dificultad médica. Algunos tienen discapacidades moderadas y severas, pero hay otros niños que con un poquito de ayuda pueden lograr un montón de cosas. Un montón de cosas. Y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Así Qué que bonita. Lo de la gratuidad, la verdad que lo nombras recién ahora y yo no me di cuenta de preguntarte antes, porque sí que es importante que sea accesible para todas las familias que quieran tener esta posibilidad, sobre todo porque muchas llegan después de procesos de in vitro y demás muy caros y que por ahí ya el afrontar económicamente esto lo ven como bastante imposible, ¿no? Entonces sí, es interesante. Acá en Argentina, las obras sociales cubren la fertilización. Entonces, por ahí quizás haya un poco de eso, pero eh, como nosotros fomentamos la adopción de hermanitos, no es lo mismo pagar un juicio por un hermanito que por dos o por tres. Y sale mucho dinero porque se cobra el SUS. En este momento no sé cuánto estará, pero la ayuda económica que da la ANSES acá son 75.000 pesos, cuando un juicio sale entre 150 y 250.000 pesos. Entonces, hay un poco de diferencia. Y nosotros no queremos que el abogado no cobre, sino No, no. que haya un fondo que se haga cargo de pagar esos honorarios, ¿no? Está muy interesante nuestro proyecto también. Así que bueno, tenemos que agradecerle a la diputada Soledad Carrizo, que fue la que lo hizo propio y lo presentó en la Cámara de Diputados. Porque también, no sé si da a hablarlo ahora, muchas veces el miedo por el que se adoptan solo bebés y no se adoptan chicos más grandes, es ese miedo al rechazo de parte del chico, las experiencias que hay de gente que ha devuelto a los chicos, devueltos en un paquete, ¿no? Pero que estas adopciones que no avanzan y que dan tanto miedo a los padres. ¿Ustedes hacen un acompañamiento en este sentido? Me dijiste que te encargabas sobre todo de estos chicos más grandes. ¿Qué le puedes decir a los papás y a las mamás que le da tanto miedo animarse a este paso? Mira, un caso puntual. Ayer cumplió 15 años una adolescente que llegó a una familia muy cercana de acá de Río Tercero, donde mi función fue el andamiaje, el acompañamiento. De mensajitos, Lali, ¿qué hago? No doy más, dice que nos odia, que no nos quiere, que se quiere volver a su lugar de origen, es de otra provincia. Y después, ay, Lali, no sabes qué lindo lo que estamos transitando, ahora ya nos ve como familia, por ahí no quiere limpiar el dormitorio, por ahí no me quiere hacer las compras, entonces yo por ahí le digo, pará, vayamos por partes. Cuando vos tenías 14 años, ¿le hacías caso a tu mamá en todo, todo, todo? No, bueno, tu hija tampoco te lo va a hacer. Cuando vos tenías 14 años, ¿te gustaba ir a la escuela? No, me obligaban. Y bueno, es adolescente. Además de haber sido adoptada a los 14 años, porque tenía 14 años cuando llegó a esa familia,
es adolescente y ella ya viene con una carga y emocional muy grande, una mochila muy importante, entonces hay que tenerle paciencia. Y mi latiguillo es, tenemos un caminito, que en algún momento llega una bifurcación y vos tenés ahí la elección. ¿Cuál seguís? ¿El camino lleno de florcitas rosas o el otro que va a ir, venir, va a estar lleno de piedras, de espinas? Yo le digo, como soy yo, particularmente las flores me producen alergia, entonces yo entro por el otro. Y yo ahí voy recogiendo las piedras. Yo recojo las piedras y al final del camino yo elijo qué hacer con esas piedras. Hago un muro donde me separo de lo que no me gusta o me hago un castillo. Entonces, eso es lo que tenés que pensar. ¿Qué hacemos con las piedras? ¿Hacemos un muro? ¿O hacemos un castillo que dentro de ese castillo va a estar nuestro hogar? Porque no es lo mismo casa que hogar, ¿no? Entonces, ella me dice siempre, no lo voy a olvidar nunca de cuando me dijiste de las piedras. Y cada vez que habla conmigo, ahora me dice, yo te agradezco tanto las veces que me tiraste la oreja, Lali, que me dijiste, tené paciencia, no llores, ponete en el lugar de ella, sé más empática. Eso es lo que nuestros niños necesitan, ser empáticos, que los papás sean empáticos, que podamos más o menos vivir todo lo que ellos han vivido, porque no nos cuentan todo su vivencia, van contándolo mucho tiempo después y tienen recuerdos, siempre tienen recuerdos. Mis niños son niños, fueron bebés, pero también tienen mochila, también tienen esa herida primaria, entonces mucho más los niños grandes, entonces tenemos que ayudarlos a sanar esa herida primaria. No nos tenemos que acobardar, tampoco tenemos que creer que cuando lo miremos vamos a conectar y vamos a decir, wow, ya nos enamoramos, vamos a hacer la familia perfecta. Porque no existen familias perfectas. Si no, los invito a que vean Familia al Instante. Si no la viste, te la recomiendo. Te cuento más o menos, es una familia que decide adoptar en Estados Unidos. En Estados Unidos es diferente, vos vas a tener en una agencia y empiezan a tener cursos para lograr ver qué tipo de hijo quieren, necesitan o les gusta, porque es así. Yo vi tu cara, pero es así. Y ellos eligen a un grupo de hermanos, con un adolescente, un niño que pide perdón por todo porque tiene una culpabilidad terrible, y una nena más chiquita que es tremenda. Y bueno, y ahí se ve todo el proceso de lo que es la vinculación, aparece la mamá biológica, cómo sufren ellos, lo que hacen, hasta lograr ser una familia. Y esa es una realidad. No existen un caso igualito a otro, pero tampoco existe un hijo igualito a otro a través de la biología. Ah, si siendo Y padres yo digo, biológicos no entendemos muchas veces a nuestros hijos y te sorprende y así, si yo esto no se lo enseñé, imagínate cuando en otro lado, o sea, no tiene ni que ver a veces ni con un pasado, es con el presente de ese chico. Ahora hay cambios, ahora tenemos estos momentos y el sí, entorno y las amistades y todo influye, ¿no? todo, todo influye. Aparte, en la sociedad donde uno vive, que te hacen, los chicos son medios crueles, que te hacen bullying porque sos gordito, que te hacen bullying porque sos muy flaquito, y te hacen bullying porque sos más lento en el colegio, te hacen bullying porque sos adoptada. Yo me acuerdo que con la Yelén, cuando iba a tercer grado, una vez la docente dijo, la mesita que hoy no moleste, no le doy tarea. Y había una compañerita que se daba vuelta, porque la mesita es redonda, daba vuelta alrededor de la mesa y a Chanel le dijo, sentate, me van a dar tarea. Y la nena le respondió, prefiero tener tarea y no ser adoptada como sos vos. Entonces vos decís, wow,
tenía 8 años. ¿De dónde sacó ese despectivo? Prefiero tener tarea a ser adoptada como sos vos. Porque como sociedad, en aquel entonces no estaba incorporada la adopción y hoy sigue habiendo el mismo prejuicio hacia la adopción, hacia la discapacidad, hacia el ser diferente. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar, al ser diferente. Yo también digo que hay muchos niños con problemas de salud que necesitan una familia. Muchos niños. Hay muchas familias que pueden llegar a ser esa familia para ese niño, pero no se animan, tienen muchos miedos. Porque la discapacidad, la palabra discapacidad, ya te discapacita, te asusta. Y entonces yo digo, aprendamos a ver al niño por delante de la discapacidad. Veamos las capacidades y dejemos el bis atrás. Nahuel, y acá es donde a mí se me empiezan a caer las babas, Nahuel hizo toda su escolaridad en una escuela común, con acompañamiento. Él, aún hoy con 22 años, sigue teniendo terapias, pero Nahuel trabaja en la escuelita de deporte adaptado acá en Río Tercero, que trabaja con personas con discapacidad. Es instructor en actividad física para personas con discapacidad y para poblaciones de riesgo. Es acompañante terapéutico. En este momento está trabajando justamente haciendo un acompañamiento a un adulto mayor. Entonces, si a mí me dice, ¿se puede? Y sí se puede, sí se puede. Se puede siendo adoptado un niño grande y convertirlo en un hombre de bien, en una mujer de bien, en una persona de bien, con mucho acompañamiento. Todas las personas que tienen hijos biológicos también trabajan para que sus hijos sean personas de bien, el que pueda estudiar una profesión que lo haga y el que no, que haga un oficio como el mío, ¿no? Pero también podemos tener nuestras piedritas en el camino. No siempre es todo color rosa. Entonces, la maternidad y la paternidad por la adopción es eso, paternidad. Saquemos la adopción de lado. Mis hijos son mis hijos. Yo hablo de mis hijos por adopción cuando hablo en casos como contigo. Pero cuando yo me presento, yo soy mamá de Nahuel y Excelén y no los tengo que rotular absolutamente con nada. Somos una familia. A mí me gustaría, si te parece, que nos cuentes un poquito tu historia. ¿Quién es Lali? ¿Cómo llega ella a ser mamá? ¿Cómo fue tu camino a la maternidad? ¿Nos querés compartir? Sí, por supuesto. Amo, esta parte es la que amo. Con mi esposo Oscar, nosotros nos conocimos siendo jóvenes, muy jóvenes. Y siempre hablábamos, proyectarnos y decíamos, vamos a tener 4 hijos, 2 biológicos y 2 adoptivos. O sea, vos imagínate que 18, 19 años nosotros ya pensábamos en ser papás por el vínculo de adopción. Y bueno, la naturaleza creo que es muy sabia, eligió para nosotros ser papás adoptivos. Siempre decíamos que íbamos a tener una nena y un varón, la nena con rulos y el nene con pelo lacio. Como verás, yo tengo mis cabellos son muy clavos y Ayelen tiene rulos como su padre y Nahuel tiene pelo lacio igual que yo. Si hace la cotejas con fotos de mi marido, son muy parecidos, y si a Nahuel lo cotejas con fotos mías o de mi hermana Silvana, son muy parecidos. O sea que van tomando un poco de nuestra fisonomía, de nuestros gestos, nuestra manera de hablar. Ayelen llegó a nuestras vidas un 5 de marzo de 1991, hace un día de 32 años, con 1,450 kg. Ella fue prematura.
yo tuve que ir a cuidarla durante 47 días para que ella aumentara de peso y yo pudiera tener la UPA y darle de comer. Tuve que estar internada en esa maternidad para demostrarle al médico que yo podía ser una mamá, ya que era primeriza y encima por el vínculo de adopción. Eh, Esa fue una experiencia inolvidable. Pero lo más lindo de esa experiencia, de nuestra primera experiencia, fue el vínculo que Ayelén tuvo con su papá. A nosotros nos dejaron verla 5 minutitos el día que la conocimos, ya estaba en la incubadora, y por los ojitos de buey nosotros metimos nuestra mano, ¿viste? Y la acariciamos y ella estaba dormidísima. Entonces Oscar, antes de salir, le dice, bueno, nos presentamos que éramos mamá Lali, papá Oscar, que de ahora en más ella no iba a estar más sola, que íbamos a ir todos los días a verla. Vivíamos a 60 kilómetros de donde ella estaba internada, y Oscar le acariciaba la espalda así y le dice, papá y mamá se van, no nos das una sonrisa, no le das una sonrisa, papá. Es que Ayelen dio vuelta la cara, lo miró al padre, le sonrió y se volvió a dormir. Mira. Una cosa que te lo cuente yo y otra cosa que te lo cuente mi marido. Mi marido cuando lo cuenta llora todavía, aún después de 32 años llora, porque fue un vínculo así, que se fundió terriblemente y actualmente sí, ese vínculo sigue estando así, firme, firme, firme. Y 10 años después, casi sin buscarlo, llegó Nahuel a nuestras vidas. Porque hasta ese entonces uno podía hacer una adopción directa, que ahora está hiper prohibida en la Argentina. Después del cambio de código de 2015 quedó prohibida la adopción directa. Adopción directa se llama cuando una mamá que estaba embarazada buscaba otra familia para darle es una palabra que no me gusta usar, pero por ahí no hay sinónimos para eso, ¿no? Encontrar una familia para la crianza de su hijo. Y así fue como sucedió la llegada de Nahuel. Nosotros vivíamos en la provincia de Santa Fe. La secretaria de la jueza nos había dicho de esta manera, nosotros no la conocíamos y sabíamos, ahí supimos que en Córdoba y en Santa Fe estaba permitido. Vinimos a Río Tercero a un casamiento. Una de las hermanas de mi marido le pregunta, ¿ustedes quieren volver a adoptar? Sí, le dice mi marido, hace poquito nos anotamos. Ah, porque yo conozco una señora que conoce una señora, viste que se hacen esas cadenas, que está embarazada. Y así nos dieron un teléfono. El sábado en el casamiento ese, yo no sé si había gente, si no había gente, estábamos en otra galaxia. El domingo mi marido un ataque de gastritis terrible tenía, hasta que nos dijeron que teníamos que ir el lunes a una dirección. Fuimos ese lunes a esa dirección y sale una señora y nos dice, tengo una buena y una mala noticia. Ay, dije yo, Dios mío. Yo sentí como que me agarraron una masa y me la pegaron en la cabeza y enterré mi cuerpo 10 metros bajo tierra. Dije, bueno, se va atrás la adopción. Y dice, el bebé iba a nacer el jueves y nació el sábado. Dice, y el bebé lo tengo acá conmigo. Entonces nos hacen pasar a una casita muy humilde y donde sale una señora con un bebé así chiquitito envuelto en una cortina, me lo entrega. Y así conocimos a Nahuel, 2,7 kilos. Y bueno, el impacto fue fuerte. El de Selén había sido fuerte, pero ya estábamos preparados porque nosotros ya sabíamos desde diciembre que estábamos primero en la lista de espera. Entonces, el primer bebé o niño iba a ser nuestro. Con Nahuel fue llegar
y que me lo entregaran como entregas un muñeco, algo. Y bueno, y su mamá biológica, hacerle entender que nosotros teníamos que ir a buscar un abogado, teníamos que ir al juzgado, que teníamos muchas cosas legales por realizar. Y bueno, te lo dejo un ratito, vamos, hacemos esto y te venimos a buscar. Y en ese trayecto de pensar, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién recurrimos? Y si se arrepiente, yo ya lo había tenido conmigo, yo ya lo había mirado, él ya lo había mirado, yo me había sonreído y yo ya lo sentía en mi hijo. Entonces, me acuerdo que nos paramos en un lugar y mi marido dice, ¿y ahora qué hacemos? Y recurrimos a una familia amiga y que ella eran familia por adopción. Entonces llegamos ahí, les comentamos esto y agarraron el teléfono, ellos llamaron al juzgado, llamaron al médico, nos hicieron fácil la vida. La señora es la madrina de nuestro hijo, siguió una entrevista con un juez en el juzgado y allá fuimos a buscarlo nuevamente a Nahuelito con su mamá biológica, ya le llevamos ropa, nuestra familia no sabía absolutamente nada, yo tenía mi hermana que tenía un niño de 1 año, entonces con el cuento de que había un niñito que necesitaba ropa, fuimos, buscamos para vestirlo, porque vos imaginate que con la Selén preparamos algo, con Nahuel no teníamos nada, así que en el camino lo fuimos vistiendo, llegamos a tribunales, bueno, hicimos todo, nosotros nos teníamos que volver pronto, así que lo manejó todo una abogada, y fue muy rápido porque a los 6 meses tuvimos la preadoptiva, fue diferente que ahora, ¿ves? Nosotros no tuvimos vinculación porque era un recién nacido, a los 6 meses tuvimos que hacer el juicio de guarda y a los 6 meses siguientes ya salió la sentencia firme. Por eso yo te digo que son los dos adopción plena. Perdona, durante todo ese año el niño vivía contigo ya o con la Sí, sí, familia. sí, no, se fue con nosotros, ¿no? Nosotros nos fuimos con el oficio de guarda, porque ya nos fuimos habiendo iniciado todo el trámite y con una abogada acá en Río Tercero que seguía todos los pasos, ¿no? Algo que no te comenté antes, Meli, fue que cuando nosotros nos inscribimos para la primera, nos habíamos inscrito de 0 a 5 años, ya éramos visionarios, con grupos de hermanos o niños con discapacidad. Y bueno, nació Yelén tan chiquitita que hoy por hoy casi no se dan adopciones de niños tan chiquititos porque la ley no lo permite. Eh, o sea, no lo permite como en el caso nuestro. Hay todos pasos a seguir, ¿no es cierto? Un niño tiene que estar 45 días a resguardo, después de eso suponte esos casos que aparecen en niños que no se les encuentra su familia biológica o su filiación. Entonces, esos son los niños que pueden ser adoptados desde muy chiquititos, o aquellos niños que tienen una discapacidad y la familia de origen no puede hacerse cargo. Son casos muy, muy excepcionales. Los demás son niños más grandecitos. Y como te decía, Yelen muy chiquitita, 1,450 kg, imagínate, tuve que esperar hasta los 2,70 kg para poder que le dieran de alta y podernos la llevar a casa. Nahuel lo tuvimos desde muy chiquitito con nosotros, pero Nahui tiene una discapacidad intelectual. Entonces, por ahí, si vos me preguntás si yo creo en Dios y en lo que Dios nos tiene programado, y yo te digo que sí, Dios nos tiene programado todo, porque te acuerdas que te conté, 2 niños, una niña y un varón, con rulos, pelo lacio que se dio, niños chiquitos y niños con discapacidad. Entonces, si hay 2 temas en este mundo que yo amo hablar, uno es adopción
y el otro es discapacidad. Porque lo que yo aprendí es invalorable. Qué bonito. Y sus familias biológicas pueden tener, pedir, no sé, contacto con ellos? ¿Ustedes han fomentado alguna relación con sus familias biológicas? ¿Ustedes sabían, digamos, quiénes eran? En el caso de Nahuel, claramente, pero en el caso de tu niña, ¿sabías quién era la familia biológica o cómo se maneja el tema de su familia biológica? Estos datos aparecen en las sentencias. Cuando haces la sentencia de adopción aparece su primera afiliación y después la rectificación en la partida de nacimiento. Nosotros siempre fomentamos a nuestros hijos que ellos tienen dos familias. Por ahí va a haber personas que lo van a cuestionar. Sobre todo en España hay ciertas asociaciones que me lo han cuestionado. Eh, que yo siempre digo, la familia biológica y la familia por el vínculo adoptivo. Yo sé que mis hijos tienen una madre biológica y un padre biológico, porque se necesitó de un padre para que los engendraran, pero de ellos generalmente no se sabe mucho, no se sabe a ciencia cierta nada, ¿no? Mi hija, ella necesitaba cerrar su círculo cuando estaba estudiando en la facultad y decidió buscar sus orígenes. Fue una mala experiencia para ella porque primero la negaron, después supo que eh, estaba el nacimiento de ella estaba inmerso en mentiras, entonces no podía salir a la luz porque iban a salir a la luz demasiadas cosas, entonces quedó ahí, en ese letargo. A Aye le ayudó mucho ponerse en contacto con la mamá biológica por el hecho de, ella dice, yo quiero decirle gracias, gracias por seguir con el embarazo, gracias por no haberme abortado y gracias por haberme permitido crecer en una familia donde me llenaron de valor, de amor, donde me ayudaron a ser quien soy. En cambio, Nahuel es como que todavía no ha dado ese clic de querer conocer sus orígenes, ya que yo lo hablo con él y él me dice, mira, justamente la semana pasada estábamos hablando y estábamos hablando de eso y yo le digo, ¿cómo te gusta a vos que yo diga de tu familia biológica? Me da lo mismo. Dice, porque mi mamá sos vos y mi papá es mi papá. Entonces la psicóloga me dice, no hay que adelantar, cuando él tenga necesidad, lo irá a plantear, puede que sea alguna vez, puede que no sea nunca, no solo por su condición de tener una discapacidad intelectual, ¿no? Sino porque hay personas que están tan bien dentro de su familia adoptiva y la familia extensa dentro de la familia adoptiva que no necesitan otro vínculo. Pero la ley sí ampara al niño en su biología. Todo aquel niño que ha sido adoptado y quiera conocer sus orígenes, lo puede hacer. Y como generalmente los niños que llegan a ser declarados de adoptabilidad son niños grandes, ya conocen su historia, entonces saben de su pasado y saben que tienen una familia biológica. Y en ello está querer mantener el vínculo o no. Y es Claro. totalmente respetable. No, totalmente. Nosotros en el canal trabajamos un poco todas las vertientes distintas, ¿no? Desde las cuestiones más holísticas, las creencias religiosas, un poco de todos lados para acompañar este camino a la maternidad tan complicado. Y siempre se habla de la importancia de reconocer esas personas que nos dieron la vida, ¿no? Esos padres biológicos Sí, son importantes, o sea, sí, sí, en, sí, en, sí. en tu lugar, en el lugar de papás adoptivos, esos padres biológicos te permitieron de alguna manera llegar a tus niños, ¿no? Entonces, siempre Es así. hicimos una entrevista a Natalia, que es una consteladora, y yo decía siempre agradecer esa presencia de ese papá y esa mamá que nos ayudaron
a llegar a nuestros niños, ¿no? Tanto en el caso de adopciones como en el caso de, no sé, donación y hay un montón de cosas en las cuales gracias a esa persona que biológicamente prestó esa situación para que se pudiera dar la otra, es muy importante y muy lindo lo que haces de darle a ellos la posibilidad de conocerlos y de acompañarlos, porque aunque tú digas que hay unas historias ahí muy noveleras, ¿no? Muy, muy ocultas y demás, cuando tu hija está haciendo esta búsqueda y este camino, te está ayudando a ella misma y a sus hijos, ¿no? A tus nietos el día de mañana Sí, a que no tengan que ocultar ciertas cosas y a sanar su árbol, ¿no? Así que es súper lindo y súper sí. interesante lo que haces y lo que estás haciendo con tus chicos y lo que haces con este grupo y lo que haces trabajando y ayudando. Sé que ayudas también al canal de ¿Y ustedes para cuándo? Y que ayudan y colaboran también con mucha gente que quiere simplemente ayudar, seguir y Sí. mejorar, ¿no? Gracias, Lali. Me quedo con este mensaje. Qué hermoso lo que haces. Gracias por todo. Gracias por compartir, ¿sí? Por abrirte y ser parte del canal y ayudar y seguir dando. Vamos a hacer más adelante, si quieres, otro video más específicamente sobre discapacidad, porque me parece súper Ay, me interesante. encantaría, me encantaría. Vale, me encantaría, vamos a hacerlo más adelante, sí. Vamos a ir hablándolo un poquito a ver cómo lo podemos hacer para adaptar a las mamás y a los papás que en este camino a la maternidad, por diferentes, adopción, in vitros, embarazos arcoíris, hay un montón de situaciones en las que de repente viene esto y te dicen que tu niño tiene una discapacidad y las trabas que nos ponemos, ¿no? Así que bueno, lo dejamos para otro video porque me parece súper interesante y te agradezco Muchas nuevamente gracias. toda la información que nos has brindado. Dejamos el contacto para que la gente pueda comunicarse contigo, preguntitas o lo que necesiten. Y bueno, mil gracias, Lali, como ya, la verdad que me siento como si ya nos conociéramos de toda la vida con este ratito que hemos compartido juntas. Muchísimas Muchas gracias, Lali. gracias, Meli. No, muchas gracias a vos por la invitación. Me encantó. Me encantan cuando eh, hacen este tipo de charlas y que son tan amenas y son tan respetuosas eh, y no quieren hacer de la adopción un sensacionalismo. Me encantó, me encantó, me encantó. Así que bueno, espero con ansias la otra charla de discapacidad que ahí también me voy a desplayar porque me encanta. Aparte soy docente de apoyo para niños con discapacidad, así que también tengo lo mío ahí. Gracias, Lali.